Hola a todos, bueno, deseando que se encuentren muy bien. Vamos a continuar las clases. Con esto vamos a terminar una parte importante de las ecuaciones de segundo orden lineales para comenzar un bloque importante que ya sería el último, que viene siendo el de funciones especiales y transformadas integrales. Entonces básicamente esta es la última clase de esa parte. También, bueno, igual esto vale más la pena comentarlo en la clase oficial, cuando interactuamos en Meet, que vamos a evaluar esto con tarea de examen. Este último bloque se evaluará con una tarea de examen, que ya definiremos las normas y los métodos para evaluarte de una manera más cómoda, tanto para ustedes como para nosotros. Y con eso básicamente terminaremos el curso. También nos falta definir la cuestión de las investigaciones. Creo que vale la pena no, que día es jueves, que nos reunamos mañana, jueves 4, ¿no? Checar cómo vamos a proceder con esa parte de tu puntaje extra, si es que lo deseas tener. Y pues bueno, fuera de eso creo que vamos a continuar. Te platico, vamos en sí a estudiar un método que va a permitirnos resolver ecuaciones diferenciales. Tiene una desventaja, y la desventaja es que radica en la talacha. Lo sé, las ecuaciones por default ya como que vinculan una parte de talacha. Obviamente tienen una parte teórica muy bonita, pero la parte teórica más que nada radica en la parte o en los análisis cualitativos de los sistemas que ya vimos. Entonces pues otra vez regresamos un poquito a las talachas. Sin embargo, no deja de enriquecer tener en conocimiento cómo resolver ecuaciones con diferentes métodos, ¿no? Creo que es una parte importante de la materia. Y el método en sí se llama, o se conoce como el método de Frobenius. No conozco mucho sobre él. Frobenius, pero tengo entendido que fue un matemático, no estoy seguro qué nacionalidad tenía, igual puede ser como alemán, que desarrolló varios trabajos a principios del siglo pasado, por ahí de los 1900, era de esas épocas, y uno de esos trabajos que desarrolló era pues justamente para resolver ecuaciones diferenciales. El método consiste en desarrollar series. También por eso a veces le llaman método de series o resolver por series. No es exactamente una serie de Taylor, pero es algo parecido a lo que vamos a concluir, más o menos. Bueno, el punto es que este método de Frobenius propone por default que si tú tienes una ecuación diferencial lineal, pensémosla así, pensemos que tenemos y b' más p función de t por y' más q función de t por y igual a 0. Ahorita vamos a resolver ecuaciones que sean homogéneas. El punto es que si tú tienes esta forma de tu ecuación diferencial, pues lo que propone este método de series es que tu solución sea vista como una serie. Eso significa que tu solución, y función de t, la puedas expresar de esta manera. Básicamente es esto. En algunos contenidos más generales para este método se le anexa un término R que te habla de residuos que van a salir de estas expansiones y meten todavía más talacha. Nosotros no nos vamos a enfocar en esa parte porque, insisto, yo prefiero darle prioridad a la parte de funciones especiales, que creo que es mucho más valiosa, más enriquecedora, que conecta muchas disciplinas de las matemáticas a solo resolver series. Sin embargo, todo esto está en la literatura, lo puedes buscar también en los libros que tenemos compartidos en Dropbox, donde puedes investigar si quieres qué cosas adicionales puedes conocer con R, ¿va? Yo voy ahorita a trabajar así porque para lo que quiero explicar me basta y sobra trabajar con esto. En fin, entonces, pues esta es la forma o el método de Frobenius. Entonces, el objetivo es, tú planteas una solución en serie, que se puede desarrollar en series, y el objetivo principal es determinar quiénes son
estos coeficientes que van a surgir de tu serie. ¿Quiénes son estos, en pocas palabras? Eso es lo que va a ser complicado. Y al final de nuestro desarrollo, el chiste es que encuentres una relación que te permita determinar quiénes son los coeficientes. Entonces, la cuestión es cómo llegar a algo que te pueda determinar quiénes son estos coeficientes y que los determines. Quizás pueda sonar parecido al método de coeficientes indeterminados, pero ojo, coeficientes indeterminados es otra onda. En coeficientes indeterminados, el propósito es que tú, en lugar de tener una ecuación igualada a 0, tienes igualada a una función g de t, y el objetivo es determinar la solución particular, y ahí es donde tú propones una solución que tenga coeficientes que vas a determinar. ¿Okay? Una solución que dependa de a y coeficientes y pues de t, ¿no? Entonces el chiste era determinar estos coeficientes. Ojo, esto es diferente, esto es otra situación. Aquí la situación es, tienes la ecuación homogénea, ahorita lo planteamos para una ecuación de segundo orden lineal. De hecho, el método puede ser aplicado a ecuaciones de primer orden, segundo orden o de órdenes más grandes. Insisto, el problema aquí va a ser cómo encontrar estos coeficientes. La forma o a lo que vamos a llegar va a ser algo que se conoce como una relación de recurrencia. Eso es a lo que vamos a llegar. Si tú metes estas cosas en la ecuación diferencial, lo que va a darte esta relación, esta ecuación, pues te va a dar una relación con estos coeficientes y con las potencias, obviamente, de lo que tú estás proponiendo. Por cierto, aquí estoy equivocado, no es y a la k, es t a la k, ¿no? O sea, esta cosa es dependiente de t, lo siento, es dependiente de t, entonces ese es el punto. Y entonces cuando tú introduces este desarrollo aquí arriba, pues vas a tener algunas relaciones que te vinculen a esos coeficientes. Esa relación va a tener un nombre y se va a llamar relación de recurrencia. Con esta relación de recurrencia, tú vas a poder determinar quién es el coeficiente 0, quién es el coeficiente A1, A2, A3 y así hasta el enésimo, porque esta serie puede ser infinita. Si esta serie converge a alguna función conocida, está bien. A veces, la gran desventaja de este método es que las series parecen no converger a algo conocido. Eso no implica que la solución no converja, eso ya sabemos que va a existir, porque pues va a venir a fin de cuentas de esto de un sistema de ecuaciones diferenciales, el cual tiene solución como e a la matriz bla bla bla, que ya lo comentamos la clase pasada, bueno, varias clases pasadas, ¿no? Independientemente de que conozcas o no la forma de la serie a la que pueda converger esto en forma analítica, es independiente de cómo sean estos coeficientes. No sé si me explico. Por ejemplo, esta suma tal vez tenga ciertos coeficientes elevados a tal potencia y luego se brinque otros a otra potencia y así sucesivamente. Quizás no tenga un patrón bien definido los coeficientes acá. El punto es que, insisto, el chiste va a ser determinar quiénes son esos coeficientes mediante esta relación de recurrencia. Ese es el objetivo, encontrar esta relación de recurrencia y con eso determinan los coeficientes. Que sea fácil o no de satisfacerse, pues eso ya va a depender de la ecuación que tú estés tratando. Vamos a poner en práctica pues un problema, pues para que esto sea más viable o más visible, pensando en una ecuación de primer orden. Entonces tenemos un ejemplo. Pensemos que tú tienes la ecuación y' igual a, déjame pienso, ¿qué será? 4y, perdón, ahí está, esa es una ecuación diferencial de primer orden. Vamos a ponerle o imponerle una condición inicial. Vamos a ponerle que al tiempo 0 esto valga pues 1, por simplicidad, ¿vale? Entonces, esta es nuestra ecuación diferencial, resuélvase por Frobenius, por el método de Frobenius. Entonces, ¿estás de acuerdo que esta ecuación también puede expresarse así, verdad? Es una ecuación homogénea de primer orden, lineal, como las que aprendimos a resolver prácticamente al principio del curso.
Entonces, si tú quieres resolverla utilizando Frobenius, tú ya sabes o vas a proponer que la solución sea una suma de k términos, perdón, desde k igual a 0 hasta infinito, de a a k, y a la k, perdón, no es y, es t a la k. Acá, hoy, lo siento, acá, t a la k. Entonces eso sí lo sabemos, ¿no? Ese es el punto de partida de este método. Entonces ya tienes y, lo vas a introducir aquí, pero falta conocer y'. Pues y', o la derivada de y respecto de t, pues es la derivada respecto de t de la suma sobre k hasta infinito de ak t a la k. Pero esto es la suma del k igual a 0 hasta infinito de la derivada de este término aquí, ¿verdad? Creo que aquí no hay ningún problema porque ya sabes que la derivada satisface propiedades de linealidad, es decir, abre sumas. Entonces metimos la suma dentro de la derivada dentro de la suma. Y pues esto es simplemente la suma sobre k igual a 0 hasta infinito de la derivada, no es cierto, esto ya no va a estar, de k por a la k por t a la k menos 1. ¿Ok? Aquí la suma va hasta infinito, no es que se parece un 0, ahí está. Y esa sería y'. Muy bien, entonces vas a introducir este término aquí arriba, bueno, o aquí, y el término que propusiste como solución, pues en esta parte. Entonces, en pocas palabras, la suma de k igual a 0 hasta infinito de k por a la k por t a la k menos 1 menos 4 veces la y, pero y quedamos que era la suma de k igual a 0 hasta infinito de a la k por t a la k, tiene que ser 0. Creo que hasta ahí vamos todo bien. Y ahora el punto es empatar estas dos sumas, ¿ok? Entonces, creo que uno ya puede más o menos ir viendo a qué vamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Déjame lo pienso. La suma ya está. Acá también. Ok, aquí hay un punto problemático. Date cuenta que este término aparece como algo inverso a t. No sé si me explico. O sea, si tú estás diciendo que y va algo así como a por ak por t a la k suma sobre k 0, desde 0 hasta infinito, date cuenta que la derivada no puede tener términos como 1 entre t o 1 entre t cuadrada, ¿sí me explico? Etcétera, etcétera, porque pues esta cosa va creciendo como un polinomio de grado infinito, ¿sí me explico? Entonces, la derivada aquí está haciendo eso, date cuenta. Si comienza acá en 0, aquí tendrías t a la menos 1, ¿sí me explico? Entonces, t a la menos 1 pues lo puedes ver como 1 entre t. Esto no está permitido porque si la solución está propuesta como potencias, como polinomios, y' no puede tener esos términos. Por default estos no pueden existir, mueren, porque por default estás considerada como un polinomio. Entonces, la suma la tienes que recorrer de modo que esto sea consistente con la solución que tú estás proponiendo. Espero que hasta aquí todos los que estén viendo este video pues se lo vayan viendo claro. Si no, insisto, recuerden que podemos platicar en la clase pues virtual, en la que nos reunimos para atender dudas, o por los comentarios por YouTube o por donde tú quieras comentar. Después siempre son bienvenidos para aclarar cosas que te puedan generar dudas. Pero bueno, insisto, el punto es que si tu solución es como algo polinómico de orden infinito,
esta cosa no puede tener términos 1 entre t o 1 entre t cuadrada, etc. Entonces la suma no puede empezar en 0, tendría que empezar en 1 para que esto empiece con t a la 0. ¿Sí me explico? Entonces esta suma tendría que ser o empezar desde 1 hasta infinito, k a k, t a la k menos 1. Así aseguras que la solución para y' no puede tener términos 1 entre t. ¿Sí? Que 1 entre t lo puedes expresar como una suma, eso es diferente. Y de hecho eso sí es posible. Pero trasladando adecuadamente las cosas, haciendo series de Taylor, etc. ¿no? O sea, no es tan obvio. En fin. Ok, entonces si ya tenemos esto, pues reescribimos esta parte. Y el costo de la implicación que te acabo de comentar fue que ahora las sumas no están empatadas, no empiezan en 0, o sea, no las puedes factorizar. Pero sí hay un truco muy mañoso en el que puedes hacer esto. Pensemos que llamamos otro índice. Por cierto, si aquí le pongo el índice J y acá J y aquí J, estamos de acuerdo que es lo mismo. Es más, lo voy a hacer de una vez para que veas que no hay trampa ni nada por el estilo. Simplemente es cuestión de un índice. Pensemos que este se llama J. J igual a 0, a J, T a la J. ¿Ok? No hay nada, esta es una suma que sigue siendo exactamente igual a la de arriba, nada más que este lo llamé diferente, le llamé J, ¿ok? Bien, ¿qué te parece si J para esta ecuación sea igual a k menos 1? Entonces, si J es igual a k menos 1, tendríamos que escribir pues aquí que k es igual a 1 más j, ¿no? Entonces, esta misma expresión escrita en términos de j, ¿cómo quedaría? Pues quedaría una suma que comienza en algún lado sobre j, ahorita vemos dónde, hasta infinito. Date cuenta que si k vale infinito menos 1, pues sigue siendo infinito, ¿ok? Entonces, aquí te queda k, que es 1 más j, a k. Pero AK sería A J más 1 T a la K, perdón, T a la J, ¿sí? Porque K menos 1 es J. Y ahora, si tu suma comenzaba en 1 cuando la considerabas en términos de K y ahora reetiquetaste la suma con J, pues el costo es de que cuando la evalúes como J, esta cosa va a comenzar en 0, porque fíjate, si k vale 1, j vale 0. Si k vale infinito, j vale infinito menos 1, pero eso sigue siendo infinito. Es la ventaja de los infinitos, ¿verdad? Qué bonito. Entonces esto queda expresado en términos de j así. Menos 4 veces la suma de j igual a 0 hasta infinito de aj por t a la j. Y todo eso tiene que ser 0. ¿Cuál fue la ventaja o qué ventaja ganamos? Bueno, el punto es que todo esto se puede factorizar con este término y con la suma, porque ambas sumas están empatadas en el índice, empiezan en el mismo índice y van al mismo lugar. Entonces todo esto lo puedes escribir así, mira, como la suma de j igual a 0 hasta infinito de 1 más j por a la j más 1 menos 4 aj, todo multiplicado por t a la j. ¿Por qué? Porque tienen en común a t a la j y pues la suma es la misma, ¿no? Y todo esto tiene que ser 0. Entonces aquí es donde se pone lo padre. Y lo padre está en que obviamente si t es no nulo, para que esto dé 0 implica que estos términos tendrían que ser 0. Entonces, esta relación justamente te da la expresión de recurrencia que te mencioné hace rato. Esta es la parte más importante de tu solución. Eso implica que 1 o j más 1 por a j más 1 menos 4 a
j tiene que ser igual a 0. Esta es tu dichosa relación de recurrencia. Bueno, ¿por qué se llama relación de recurrencia? ¿Por qué ese nombrecito en especial? Bueno, se llama así porque justamente vas a poder definir en forma recurrente o recursiva uno de los coeficientes en términos de alguno inicial. Entonces, fíjate, yo puedo expresar, despejar de aquí, a j más 1 como j más 1 sobre 4. ¿Cómo queda esto? Perdón. Ah, no, esto no se despeja así, lo siento. Esto va como 4aj sobre j más 1. Ahí está. Con esto ya podemos hacer una relación de recurrencia. Ahora el punto es justamente determinar quiénes son esos j. Estamos de acuerdo que aquí, si yo fijo un aj, pues puedo definir el j más un término. Entonces, ¿qué te parece si al término a0, porque insisto, todo esto comienza cuando j vale 0, ¿qué te parece si el término a0, pues lo llamamos una constante, c? Pues entonces, de ser el caso, esto siempre puede ser así posible, ya después vemos quién es c. Si a0 es una constante, entonces a1, pues estás de acuerdo que de acuerdo a esta relación, tendría que ser 4a0 sobre 0 más 1, porque j vale... no es cierto, perdón, aquí estoy equivocado. No, sí. Esto es válido para j igual a 0, después pensemos j igual a 0, entonces si aquí tenemos j, pues sí, igual a 0, entonces aquí te tienes el 0 más 1, te queda el a1, y entonces aquí te queda a0, 0 más 1, sí está bien, perdón, me estaba haciendo bolas. Entonces este es el término para j más 0, digo, para j igual a 0, ¿ok? Entonces, con esto estamos diciendo que a1 tiene que ser 4 veces a0, pero a0 estoy diciendo que es una constante. Ahí está, entonces ya sabemos quién es a1. Falta saber quién es a2. Entonces, para conocer a A2 necesitas meter j igual a 1. ¿Por qué? Porque aquí tendrías a j, pero si j vale 1, pues te queda 1 más 1, que es a2. Es igual a 4aj, pero j vale 1, entonces te queda a1 sobre 1 más 1, porque j vale 1, insisto. Entonces tú te queda 4 veces a, ¿qué es esto? A1 sobre 2, pero a1 es 4c, entonces te queda 4 por 4c sobre 2, que esto lo podemos ver como 4 cuadrado por c sobre 2. Muy bien, ¿quién es a3? Pues para saber a A3 necesitas decir j igual a 2. Entonces A3 es igual a 4A2 sobre 2 más 1. Y esto es 4 tercios de A2. Pero esto es lo mismo que 4 tercios por A2, que A2 es 4C sobre 2. Que es lo mismo que 4, aquí me falta un cuadrado, 4 cúbica sobre 2 por 3, C. Podemos sacar a J3 para calcular A4. Entonces J3 implica A4 y A4 es 4 por A3 sobre 3 más 1. Y esto es lo mismo que 4 sobre 4, mira qué irónico, A3, pero esto es 4 sobre 4 por A3, pero A3 es 4 al cubo por C sobre 2 por 3, que es lo mismo que 4 a la cuarta sobre 2 por 3 por 4C. No sé si ya viste, pero
Aquí lo importante es que hay una relación de recursión y hay una fórmula aquí hay una fórmula inductiva en la que tú dices, fíjate que si J vale I, bueno, o sea, no I complejo, I índice, entonces el término iésimo se va a corresponder con 4 a la I sobre I factorial. Date cuenta. Por C. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya que encontraste esta relación general para determinar quiénes son los coeficientes, el que tú quieras, eso ahora sí ya lo puedes meter en la solución, porque dices, pero es que mi solución pues venía dada por y igual a la suma de k, bueno, si quieres le llamo i, voy a mantener la k para que sea consistente con las notas, suma de k de ak y a la k, pero esto, de acuerdo a lo que acabamos de encontrar, es la suma sobre k igual a 0 hasta infinito de ak, pero ak es 4k sobre k factorial por... que esta no es y, esta es t. Por t a la k. ¿Sí? Que es lo mismo que la suma de 4 de k igual a 0 hasta infinito de 4t a la k sobre k factorial. Y dices, chin, esta serie afortunadamente sí la puedes identificar con una serie de algo conocido. Es la expansión en series de Taylor de la exponencial. Afortunadamente se puede, no en todas las ecuaciones se puede hacer eso. Y por eso es lo que radica mucho en la incertidumbre de, ¿qué es mi serie? Y pues tal vez resultaba que tu serie era una función complicada, de estas que pueden ser funciones especiales, y por eso en lugar de meterme en series, prefiero mejor enseñarte directamente las funciones especiales, porque tiene ciertas propiedades que son muy interesantes. Afortunadamente esta serie es sencilla, porque la ecuación era sencilla. Ojo, el que sea la ecuación sencilla no implica que la serie sea sencilla, y de hecho te voy a poner un caso que quizás te comente ahorita o en el siguiente video. El punto es que esta suma de k igual a 0 hasta infinito justamente coincide con... que me faltó una c, aquí también me faltó una c. Entonces esto es c por e a la 4t. Ya encontraste quién era la solución, pues justamente a tiempo arbitrario y bajo cualquier condición inicial. Nosotros habíamos dicho, creo que a tiempo 0 esto valía 1, entonces pues la puedes evaluar. Entonces dices, pues y a tiempo 0 es c por e a la 4 por 0, pero esto es 1, entonces esto es c es 1, ¿no? Por lo tanto, y función de t es igual a e a la 4t. Esta es la solución de la ecuación que tiene esa condición inicial. ¿Sí? Entonces, con esto ya resolvimos una ecuación diferencial de primer orden que es lineal. Vamos a resolver otra ecuación diferencial, ahora que sea de segundo orden, también con este método, para que veas, y pues con eso concluyamos esta parte del curso, porque insisto, esto va a radicar un poco más en talacha, y es bueno que hagas talacha, pero tampoco es lo más importante en mi opinión. Yo creo que es mejor adquirir conocimientos que pueden ser buenos. Obviamente que aprendas los métodos para resolver es un objetivo importante, pero con cuidado se puede obtener la solución siguiendo el procedimiento que estamos haciendo, ¿no? Ejemplo 2. Pensemos que tenemos esta ecuación, déjame invento una. Tengamos y b' más... ¿qué será? Le voy a poner y igual a 0. Creo que ya es muy evidente que debe resolverse o que se debe obtener, pero si no queda claro ahorita cuál es la solución trivial para esto, pues lo vamos a obtener. Lo vamos a obtener por Frobenius. Entonces vamos a resolver
por el método de Frobenius. Por Frobenius. Insisto, el gran problema de este método es que no siempre las series convergen a algo conocido. A veces la serie queda así toda horrible y eso no sea algo evidente que se pueda dar a entender o cosas así. Tal vez, por ejemplo, te quede la solución de una función gamma. Pues toda función gamma siempre la puedes ver como una descomposición en series porque acaba siendo una integral. Entonces, eso es a lo que me refiero. Tal vez te queda la expresión en series así muy locochona, pero tal vez eso se podría expresar adecuadamente como una función especial. Entonces, por eso también insisto en esa parte, ¿va? Entonces, por Frobenius decimos que esta y por default es k, la suma de k igual a 0, a k, t a la k, y el objetivo es determinar estas, ¿no? Estos coeficientes. Entonces, como es una ecuación de segundo orden, pues vamos a tener que meter una segunda derivada. Para ello calculamos la primera. Y por default esto es a k, k por t a la k menos 1. Y después aquí te queda que la segunda derivada es igual a la suma de k igual a 1 hasta infinito de a k, k por k menos 1 por t a la k menos 2. Por cierto, esta suma comienza en 0, nomás que parecía un 1 y no es un 1. Y ahora vuelves a meter o tener en cuenta la pequeña objeción que dices, no, es que si mi solución es una descomposición de series en potencias, esta cosa tendría problemas si k vale 0, porque tendrías algo así como t entre 1 entre t cuadrada, y esto no es por supuesto visto como algo que se pueda compaginar con esta parte. Entonces, esta cosa está bien solo si k comienza en 2. Si k comienza en 2, esto ahora sí es consistente con la solución que tú vas a poner en la ecuación diferencial, ¿ok? E insisto, esto es por consistencia. Creo que vale la pena de una vez hacer el traslado del índice de manera adecuada, a modo que, por ejemplo, bueno, igual ahorita como vaya desarrollándose lo hago para que sea más visible todo y no que genere dudas, ¿ok? Vamos a sustituir esta expresión y esta expresión pues en la ecuación diferencial, ¿no? Dices que estas dos sumadas debe dar 0. Entonces eso significa que la suma de k igual a 2 a k por k menos 1 por t a la k menos 2 tiene que ser igual, perdón, más la suma de k igual a 0 hasta el infinito de ak por t a la k tiene que ser igual a 0, ¿ok? Entonces ese es el punto de despejar las soluciones por Frobenius en la ecuación diferencial, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, reetiquetemos las leyendas de los índices de los que toma la suma para que sean consistentes y comiencen todas desde el mismo valor, ¿ok? Y podamos factorizar cosas. Entonces, nota que este término está la k menos 2 y este está la k. Podríamos decir desde un principio que esto lo podemos escribir como j igual a 0 hasta infinito a j, t a la j, no hay problema. Y esto justamente lo llamemos j. ¿Sí? Entonces, decimos que k menos 2 es igual a j. Por lo tanto, k es igual a j más 2. Entonces, esta ecuación se puede expresar como la suma de j igual a 0, porque k comienza en 2, hasta infinito, de a k, pero acá es j más 2, por k, pero k es j más 2, por k menos 1, pero k menos 1 sería j más 1, por t a la j, más esta suma que pues
Insisto, podemos ponerle el índice igual, j0 hasta infinito a j t a la j igual a 0. Date cuenta que igual podemos factorizar así, entonces te queda la suma de j igual a 0 hasta infinito de a j más 2, j más 2 por j más 1 más aj por t a la j, todo eso igual a 0. Chin, ya llegamos a algo que nos da justamente la relación de recursión. Es esta. Esto implica que a j más 2 por j más 2 por j más 1 más 1 más aj es igual a 0. ¿Ok? Entonces, de aquí viene tu relación de recursión. Eso significa que el término a j más 2 es igual al término a j menos j más 2 por j más 1. Esta es tu dichosa relación de recursión. Nota que hay una separación entre cada índice con dos números. Es decir, si aquí pones j igual a 1, tienes j3. Si tienes j igual a 2, tienes j5. No, j2, entonces 4, perdón. O sea, entre cada relación de los índices hay una separación de 2. Pero eso simplemente te da tu relación de recurrencia. Bueno, ya que tenemos nuestra relación de recurrencia, ya podemos empezar a trabajar. Solo que aquí, ojo, como es una ecuación de segundo orden, vas a tener que considerar dos coeficientes pues que van a corresponder a tus soluciones fundamentales y1 y y2, de lo que ya sabemos, eso es por default. Y eso justamente se asocia con este término, que hay una separación de 2 en el índice. Entonces uno puede comenzar con A0, eso es siempre, porque la suma recuerda que empieza en 0. Entonces podríamos decir que A0 sea C1. Quizás el C1 le ponga, bueno, sí, le voy a poner C1 por el momento. Y pensemos que A1, date cuenta que si aquí despejas 0, aquí, o sea, si tú calculas esto con j igual a 0, aquí te queda A0, te queda 2 por 1, y esto te va a dar A2. Entonces, entre 0 y 2, pues no está A1. Entonces A1 lo vamos a definir como una constante también, que sea A1 igual a C2, ¿ok? Estos dos coeficientes, C1 y C2. Y a partir de estos dos vamos a generar con la relación de recurrencia todos los demás. Esto no está prohibido en ningún aspecto, no hay ninguna inconsistencia, entonces vamos a proceder. Bueno, comencemos. J igual a 0. Con j igual a 0 vas a construir a 2, porque es 2 más 0, pues es 2. Menos a 0 sobre 0 más 2 por 1. Y esto es menos C1 porque A0 es 1. Voy a tratar de hacer las cuentas un poquito más rápidas, quizás sin tantos detalles, para que pues no consuma tanto tiempo en esta parte. Entonces j igual a 1, con j igual a 1 construyes A3, entonces A3 sería menos A1 sobre 2 más 1, 3 por 1 más 1, 2, y A1 quedamos que era C2, entonces te queda menos C2 sobre 2 por 3. A veces guardar las multiplicaciones así escritas te ayuda más que desarrollarlas, es decir, que poner 6, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se encuentran relaciones que factoriales o series, etcétera, ¿no? Bueno, para J2 vamos a obtener a A4, que se corresponde con menos A2 sobre 2 más 2, 4, por 2 más 1, 3.
date cuenta que aquí ya no aparece por 2, pero te queda menos A2. Ah, por cierto, aquí me faltó un sobre 2. Uf, esos 2 me faltaban. Entonces justamente te queda menos por menos más C1 sobre 4 por 3 por 2. Porque A2 es menos C1 entre 2, ¿ok? Después construimos J3. Entonces con J3 construyes A5 y A5 es menos A3 sobre, ¿qué sería aquí? 5 por 4, que es igual a menos A3, y A3 estaba acá arriba, es menos por menos da más, entonces te queda C2 sobre 5 por 4 por 3 por 2, este es A2, insisto, ¿no? Y así sucesivamente. No sé si ya notaste algo que es muy interesante, creo que vale la pena resaltarlo, y el punto está en que pareciera ser que los términos pares e impares están como mezclados entre C1 y C2. De hecho, C1 siempre está con los coeficientes pares. Mira, C1 se corresponde con A2, se corresponde con A4. No sé, pero si hiciéramos el cálculo con A6 también lo vas a ver. Y C2 se corresponde con los términos impares. C2 con A3, C2 con A5, C2 con A1, porque de ese comenzamos. ¿Sí? Y además de eso hay un intercambio en los signos. Fíjate. Viene positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo. Lo que esperáramos para el siguiente negativo, negativo, ¿ok? Entonces podríamos decir que va a haber dos clases de coeficientes. Va a existir el término ayésimo, pero el término ayésimo va a depender si i es par o i impar. Si quisiéramos como generalizar esto, así lo podríamos escribir. Hay términos que van a depender de las componentes pares e impares. Y el punto justamente va a ser que si i es par, a i lo podemos escribir como, va a haber un menos 1 al algo, porque pues ya vimos que hay más menos que están mezclados, por C1, ¿no? Sobre i factorial. Y eso lo podemos ver en todos los índices. O sea, si sea par o impar, siempre está el término sobre i factorial en esta ecuación diferencial. Eso no es siempre, ¿no? Eso ya depende de qué ecuación diferencial estés tratando. En este caso así funcionó. Otra cosa, si a es par, fíjate, el primero par es el 0. Por eso es también algo que me gusta mencionar aquí, que a veces es complicado. Si el 0 es considerado como par o impar, es una disputa a veces que en las matemáticas se maneja. En este caso lo vamos a considerar como par. Entonces A0 par, A2, bueno, A0 es par y lleva un positivo. El siguiente par es A2 y el siguiente par es A4 y así sucesivamente. Entonces el primero es A0, es positivo. El segundo par es negativo. El tercer par es positivo. Entonces esto está iterándose entre positivos y negativos. Entonces aquí podríamos empezar como un A y C1 por I. ¿Qué será bueno? Si esto empieza en 0, creo que así basta, ¿no? Así está perfecto. Porque fíjate, si I vale 1, no, perdón, si I vale 0, menos 1 a la 0 es 1. Y esto está bien, porque este es 1. Ahora, si I igual a 2, entonces te queda... no queda bien esto. Entonces aquí le falta agregar algo que le quite ese término par impar. A ver, déjame pienso algo que pueda
ayudarnos a simplificar este menos 1 en los términos pares. A la 0 es positivo, el siguiente es negativo. Sí, obviamente si esto es par, esto siempre va a ser 1, entonces necesitamos como quitar esa componente par de alguna manera. 2 por i menos 1. A ver, i sobre 2. Creo que con esto lo hacemos. A ver, pensemos, estamos hablando de los pares, entonces i puede ser 0, 2, 4, 6, 8, bla 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 bla. Para i igual a 0, tenemos que A0 es igual a, pues, 0, ¿no? C1 sería aquí menos 1 a la 0 es 1, C1 entre 0 factorial es 1, ok, funciona, eso está bien. Después para i igual a 2, para i igual a 2 te queda menos 1 a la 2 entre 2, pero 2 es 1, entonces menos 1 a la 1 es menos 1, entonces sí te queda que A2 es igual a menos C1 sobre 2 factorial. Ahorita checamos si eso está bien. Después i igual a 4. Para i igual a 4 te queda A4 y te queda menos 1 a la 4 entre 2 es 2. Menos 1 a la 2 es 1. Entonces te queda C1 sobre 4 factorial. Yupi, creo que eso está bien, ¿no? Entonces es positivo, negativo, positivo. Y así puedes ir continuando, porque el siguiente sería 3. 3 entre 2. No, 6 entre 2. 6 entre 2 es 3. Y 3 es impar, entonces menos 1 a la impar es menos 1. Entonces esto está perfecto, funcionó. Yupi. Entonces así puedes construir para los términos impares la suma. ¿Ok? Para los términos pares así se queda construida la suma. Ahora, si i es impar, a de i tiene que ser algo también que va a mezclar un menos 1 a algo, ahorita definimos qué es, C0 sobre i factorial. Entonces, impares, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar i igual a 1, i igual a 3, etcétera. Y con el 1 es C2, con el 3 es menos C2, 3 factorial. Ok, entonces empezamos con un menos 1 positivo. Por cierto, aquí me equivoqué, no es C0, es C2. Y si esto comienza en los impares con i igual a 1, A1 tiene que ser igual a C2. Entonces este tiene que ser un 1 para impares. Déjame pienso, te quedaría, a ver, y si es impar, esto va a ser menos 1 siempre, entonces creo que esto lo va a resolver, déjame veo. 2 y menos 1. A ver, vamos a checar si esto funciona. Si i igual a 1, entonces te queda 2 por 2. No, 2 por 1. No queda. A ver, déjame ver. Ya sé. Ya, creo que ya sé cómo. ¿Qué te parece si ponemos elevado a la i más 1 sobre 2? Empezamos en 1, ¿verdad? Entonces 1 más 1, 2 entre 2. No queda. Porque 1 más 1, 2. Déjame lo pienso. Y igual a 1 tiene que ser 0, esto tiene que ser positivo. Entonces esto tiene que ser algo par. Ya sé, a ver, espérame. Y si hago esto, en lugar de ser más 1 es menos 1. Creo que eso resuelve por lo menos el primer caso.
i menos 1. Entonces si igual a 1, te queda 1 menos 1, 0. Entre 2 es 0, entonces menos 1 a la 0 es 1. Ok, salvamos el primer caso. Después i igual a 2. No es cierto, i igual a 3 son los impares. Entonces te queda que a3 tiene que ser igual a... Ahora te queda 3. 3 menos 1 es 2. Entre 2 es 1. Menos 1 a la 1 es menos. Ah, ok, creo que esto está funcionando. Entonces te queda menos C2 sobre 3 factorial. Ahora i5. Te queda a5 igual a... Aquí es 5. Te queda 5, ¿verdad? 5 menos 1 es 4. Entre 2 es 2. Menos 1 a la 2 es 1. Entonces te queda positivo. Te queda C2 sobre 5 factorial. Y estas cosas deben ser consistentes con lo que hemos obtenido, y sí lo son, ¿no? Entonces te queda aquí A5 es C2 sobre 5 factorial, que está aquí. A3 también estaba por ahí arriba, te queda así menos C2 entre 3 factorial. Y entonces ya encontramos todas las componentes escritas para sus componentes pares e impares. Para impares funciona esto, para pares funciona el otro, ¿no? Entonces, creo que lo voy a escribir aquí arribita. Donde estamos, creo que me fui estirando más para acá, pero bueno. Entonces ya encontramos una relación útil. Y dices que y es la suma sobre k igual a 0 hasta infinito de ak t a la k, ¿verdad? Pero los términos k'ésimos, k'ésimos, ya los encontramos dependiendo sean pares o no. Y esto lo puedes ver como, pues esta misma suma la podrías hacer desde k igual a 0. Si quieres aquí le llamamos j para que no pienses o confundas este índice hasta infinito. De a j t a la j para j par. Más la suma sobre, si quieres aquí le llamamos, no sé, i igual a 1 hasta infinito para las componentes que son impares. A i t a la i, donde i sean todos los números impares. Entonces no estamos haciendo nada, simplemente estamos separando las sumas de los naturales en pares e impares, ¿no? Con esta forma de escribirlo, ¿no? Entonces ya sabemos, por otro lado, que a j tendría que ser, bueno, o sea, cuando tenemos impares, creo que esto va con c1 menos 1 a la j entre, ¿qué era? Entre 2 sobre 2. Y también tenemos que el término ai para i impares, era que menos 1 a la j, no, a la i menos 1 sobre 2 por c2 sobre 2. No es cierto, no sé por qué estoy sacando este sobre 2. Es sobre j factorial, ¿no? Aquí es sobre j y acá es sobre i. Muy bien. Entonces, esto, ¿cómo lo podemos expresar? Esto acaba siendo igual a la suma de j igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la j sobre 2 c1 sobre j factorial por t a la j más la suma sobre i igual a 1 hasta infinito de ai, pero ahí es menos 1 a la i menos 1 sobre 2 por c2 por t a la i sobre i factorial. Aquí es j. Ok, bueno, aquí nota que c1 y c2 no dependen de las componentes i o j, entonces tú lo puedes escribir como c1
por la suma sobre j igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la j sobre 2 por t a la j sobre j factorial más c2 por la suma de j igual, no, aquí es de i, igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la i menos 1 sobre 2 sobre i factorial por t a la i. ¿Ok? Bueno, quizás no es evidente, pero creo que igual tal vez ya lo viste. Pues esta expresión justamente contiene a los pares, ¿verdad? Y esto es la expansión en series de Taylor de el coseno, porque j vale 0, 2, 4, tan. ¿Sí me explico? Entonces esto acaba siendo el coseno de t, perdón. Y esto de acá contiene igual una suma que incluye a los miembros impares. 1, 3, 5, 7, bla 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 bla. ¿Sí me explico? Siempre están estas potencias con i impar y estas j par. Esto acaba siendo coseno, no, perdón, esto acaba siendo seno de t. Entonces y es igual a c1 coseno de t más c2 seno de t, que ya lo sabíamos porque era la ecuación de un oscilador armónico, si no lo habías notado, pero pues todo resulta ser consistente. La gran desventaja es que es una talacha, seamos honestos, esto es una talacha. Entonces pues bueno, este es el método. Puede ser aplicable en diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. Insisto, aplicamos ahorita una de primer orden, una de segundo orden. A veces, insisto, no es muy práctico por esta cuestión de las talachas, pero en muchos desarrollos teóricos a veces parten de esta descomposición en series y dicen, mira, suponiendo que ponemos a hacer esto, podemos llegar a aquello. Entonces tal vez no te preocupa tanto el desarrollo de las series, sino el que puedes argumentar que es válido y de esa validez puedes llegar a otro tipo de resultados. Y eso es algo que se suele hacer en ecuaciones diferenciales parciales, a veces, en especial cuando pues resuelves en forma numérica cosas, ¿ok? Entonces, bueno, con esto creo que dejo esta cuestión de las soluciones por el método de Frobenius. Puedes profundizar mucho más en el libro. Yo no voy a profundizar tanto porque, insisto, es un método que en mi opinión es muy interesante, pero requiere mucha técnica al momento de estar haciendo las series y creo que no es prioritario al momento de hacer talachas, ¿no? Entonces, mejor vamos a pasar a la teoría de Sturm-Liouville, que con eso comenzaré la siguiente parte y eso es ya el último bloque y con eso culminamos todo y te evaluaremos con un examen, una tarea examen, ¿va? Entonces, bueno, creo que eso es todo. Nos vemos al siguiente video. Dudas y comentarios, pues mañana, jueves, que es 4. Y si no, pues cualquier comentario lo puedes escribir en las páginas de Meet, ¿va? No, de Classroom. Bueno, nos vemos. Saludos, cuídense mucho. Estamos en contacto. Adiós.